Su marido le prohibió a su esposa ver a su propia hermana, simplemente porque era pobre, y cuando la hermana llegó sin previo aviso, él fue el primero en caer de rodillas, porque precisamente esa mujer pobre había salvado la vida de su hijo 3 meses antes, y él no lo sabía. Claire Harwood se casó con Adrian a los 26 años. Él era 8 años mayor, ya tenía un negocio, un coche y un piso. Ella era maestra titulada y trabajaba en una escuela primaria. Él le parecía un hombre sólido. Ella le parecía joven y hermosa. Los 3 primeros años fueron normales. Luego Adrian empezó a ascender más rápido. El negocio creció, llegó el dinero de verdad, no solo comodidad, sino un nivel completamente distinto. Y junto con el dinero llegó algo más, una forma de ver a la gente que Claire no notó al principio. Luego lo notó. Luego se acostumbró. Adrian dividía a las personas en útiles e inútiles. Esto no era malicia, simplemente era su forma de pensar. Una persona útil era aquella que podía ofrecer algo: contactos, dinero, estatus, la conversación adecuada en el momento adecuado. La inútil, todo lo demás. La hermana de Claire, Elena, era una inútil. Elena Crane trabajaba como médica en un hospital de distrito en un pequeño pueblo del campo. Su sueldo era irrisorio. El piso era alquilado. El coche era viejo. Se averiaba cada 2 meses. Nunca se había casado. Decía que no tenía tiempo, aunque Claire sospechaba que simplemente no había encontrado a la persona adecuada. Ella y Elena habían sido muy unidas antes del matrimonio, antes de Adrian. Hablaban a menudo, se veían cuando podían, lo sabían todo la una de la otra. Después, menos a menudo, y luego aún menos. El punto de inflexión se produjo hace unos 7 años. Elena vino de visita. Así, sin más, había echado de menos a su hermana. Llegó con lo que tenía: una chaqueta vieja, unos vaqueros desgastados y un bolso con la correa rota que había atado con un trozo de cuerda. Adrian la recibió en el pasillo. La recorrió con la mirada de la cabeza a los pies, en silencio, pero Claire lo notó. En la cena fue cortés. Formalmente cortés, como se suele ser con aquellos a quienes no se respeta, pero con quienes no se quiere tener un altercado. Elena lo percibió. Era buena para percibir las cosas. Comió rápido, se despidió y se marchó a la mañana siguiente. Dijo: «Tengo que trabajar, no tengo días libres». Después de que ella se fue, Adrian dijo: «Claire, te pido que no vuelvas a invitar a tu hermana aquí». «¿Qué?». «Ya lo oíste, ella no encaja. Aquí viene gente, socios, compañeros. No necesito que vean esto». «¿Esto qué significa exactamente?». «Usted sabe lo que quiero decir». Claire lo sabía, y esa fue la primera vez que sintió algo muy desagradable respecto a su matrimonio. No ira, sino más bien miedo. Porque él lo dijo con calma, como si fuera algo obvio. Podría haberse defendido. Podría haber dicho: «Es mi hermana, la veré». Pero no lo dijo. Porque tenía miedo. No físico, sino de ese tono tranquilo, de esa mirada, que la hacía sentir insignificante. Unos días después, llamó a Elena y le dijo: «Lo siento, estoy ocupada, hablemos con menos frecuencia». Elena respondió: «Claro, lo entiendo, tienes tu familia, tu vida». No le preguntó nada más, y así fue. Se llamaban en días festivos, a veces en sus cumpleaños. No se vieron durante 5 años. Claire y Adrian tuvieron 2 hijos, Oliver y Sophie. Oliver tenía 15 años y Sophie 12. Los niños crecieron con comodidades: una buena escuela, tutores y vacaciones en el extranjero. Adrian quería a sus hijos, a su manera, una manera pragmática. Exigía resultados y elogiaba los logros. Oliver era su orgullo, capaz, atlético e inteligente. Jugaba al fútbol en serio. El entrenador decía que era prometedor. Adrian lo llevaba a los partidos, radiante de orgullo. En marzo, Oliver se desplomó durante un entrenamiento. Cayó al césped y perdió el conocimiento. Ambulancia, hospital, cuidados intensivos. Los médicos mencionaron algo sobre su corazón. Claire estaba demasiado asustada para escuchar bien. Adrian llegó al hospital 40 minutos después, pálido y visiblemente asustado por primera vez en años. Oliver fue trasladado a Londres, a un importante centro cardíaco. Allí contaban con mejor equipamiento y diferentes especialistas.
Fue operado en un procedimiento complejo que duró 8 horas. La cirujana era mujer. Adrián la vio brevemente antes de la operación, cuando le explicó el procedimiento. No reconoció su nombre ni su rostro. Estaba aturdido. Solo recordaba, segura de sí misma, tranquila, hablaba con claridad. Confió en ella de inmediato. Sin palabras, simplemente confió en ella. Oliver sobrevivió. El cirujano dijo después: todo salió bien, los riesgos eran altos, pero lo superamos. Adrian le estrechó la mano en el pasillo. No la miró a la cara. Solo vio una bata blanca, ojos cansados y un apretón de manos firme. Pasaron 3 meses. Oliver se estaba recuperando en casa. La vida volvía poco a poco a su ritmo habitual. Y entonces, una tarde de junio, sonó el timbre. Adrian abrió la puerta. En el umbral había una mujer de unos 45 años, vestida sencillamente, con un pequeño bolso. Ella lo miró. «Buenas noches», dijo. «Soy Elena Crane, la hermana de Claire». Adrian la miró con su expresión habitual, educada y distante. «¡Claire!», gritó sin moverse. «¡Hay alguien aquí para ti!». Claire salió de la cocina, vio a su hermana y se quedó sin aliento. 5 años. 5 años enteros. Elena apenas había cambiado. Los mismos ojos serenos, los mismos movimientos tranquilos. Solo que algo era diferente. Algo en su postura. Más seguro, tal vez. «Elena», dijo Claire, «no me avisaste de que ibas a venir». «Pensé que era mejor venir», dijo Elena sonriendo a su hermana. Luego miró a Adrián. «Adrián, oí hablar de Oliver. Quería ver cómo estaba». «Está bien», dijo Adrián. «Se está recuperando». «Lo sé», una pausa. «Yo lo operé». Silencio. Adrian la miró fijamente. «¿Qué?» «Hace 3 meses, en el Centro Cardíaco de Kensington. Soy la cirujana principal de la unidad cardiotorácica». Elena habló con calma, sin aires de triunfo. «Operé a su hijo. 8 horas. Una comunicación interventricular. No fue una operación sencilla». Adrian se quedó completamente quieto. Claire miró de su marido a su hermana y viceversa. Se oyeron pasos desde el interior del piso. Oliver había entrado en el recibidor. Vio a la mujer desconocida. Elena lo miró fijamente durante un buen rato. «Oliver», dijo ella, «te ves bien. Tienes buen color. ¿Cómo está el corazón?» «De acuerdo», dijo. «¿Quién eres?» «Soy tu tía Elena», respondió, «y soy la doctora que te operó». Oliver la miró un instante. Luego, sin pensarlo, simplemente se arrodilló. Como suele suceder cuando uno no sabe qué hacer y el cuerpo actúa por sí solo. Claire comenzó a llorar. Y Adrian, el mismo Adrian que 7 años atrás había dicho, «ella no encaja», lenta y pesadamente, como un hombre con un peso enorme sobre sus hombros, también cayó de rodillas. Elena y Claire crecieron en Newbury, un pueblo pequeño, con un río, una calle principal y 2 cines. Uno de ellos cerró cuando tenían unos 10 años. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre como recepcionista en una consulta médica. Llevaban una vida normal, sin pasar hambre ni vivir con lujos. Siempre habían sido diferentes. Claire, brillante, extrovertida, sabía cómo encantar a la gente. Siempre en el centro de la clase, siempre en el escenario en los eventos escolares. Los profesores la adoraban. Elena, diferente. Callada, pero no retraída. Simplemente observaba más de lo que hablaba. Leía mucho. Reflexionaba sobre las cosas. Su madre solía decir, «Claire es fuego, Elena es agua». Juntas, encantadoras. Separadas, cada una a su manera. Cuando Elena tenía 12 años, encontró viejos libros de consulta médica en el ático, que había dejado su abuelo, quien había sido paramédico. Los leyó con avidez. Su padre se rió. «Serás doctora, ya verás». Elena no se rió, sino que asintió con seriedad. «Lo seré». Ella entró a la Facultad de Medicina al primer intento. Claire, a la Escuela de Magisterio, también al primer intento. Se fueron a estudiar el mismo año, a ciudades diferentes. Se llamaban todas las semanas.
En aquel entonces, eso era un lujo. Desde cabinas telefónicas, con monedas. Hablaban rápido, porque las monedas se acababan. En la universidad, Elena era una estudiante seria. No era una alumna brillante solo por sacar buenas notas. Alguien que estaba genuinamente interesada. Se quedaba hasta tarde en el laboratorio de anatomía. Asistía a las clases optativas. Los profesores se fijaban en ella. En su tercer año, entró por primera vez a un quirófano. No para operar, sino para observar. Asistió al cirujano con los instrumentos. Casi no hizo nada. Pero vio. Vio cómo se trabajaba con el cuerpo humano, la precisión y la rapidez de los procedimientos. Salió de allí con la sensación de haber encontrado algo importante. «¿Qué tal estuvo?», preguntó un compañero de clase en el pasillo. «Esto es mío», dijo Elena, nada más. Tras graduarse, hizo prácticas en un hospital de distrito. No en cirugía cardíaca, eso aún quedaba lejos. Medicina general, luego cirugía general. 3 años. Vio de todo. Fracturas, apendicitis, hemorragias gástricas. Sus manos se estaban acostumbrando. Su mente se estaba acostumbrando. Luego hizo la residencia quirúrgica. Después se especializó en cirugía cardíaca. Esto le llevó años. Mientras Claire se casaba, se establecía y tenía hijos, Elena estudiaba. No porque no quisiera formar una familia, sino simplemente porque no tenía tiempo y no sabía hacer las cosas a medias. Había hombres. Uno de ellos, en serio, estuvo con ella unos 3 años. Era médico de cuidados intensivos. Entendía la profesión. Pero en cierto momento le dijo: «Elena, amas más tu trabajo que a mí». Ella no lo rebatió. Tenía razón. Fue una muestra de sinceridad por ambas partes. Se separaron sin dramas. El profesor Whitmore, el profesor que se había fijado en ella, le dijo una vez: «Elena, tienes una cualidad poco común entre los cirujanos jóvenes». «¿Cuál?». «No te apresures. Por dentro, todo es rápido. Todo es preciso. Pero por fuera hay calma. Tus manos no tiemblan ni siquiera en los momentos difíciles». «Tengo miedo», admitió. «Lo sé. Eso es lo que lo hace real. Tener miedo y hacerlo de todos modos». Ella lo recordaba. Más tarde les dijo lo mismo a los jóvenes residentes. Tener miedo es normal. Tener miedo y no hacer nada, eso no lo es. En 10 años en el centro cardíaco había realizado más de 1000 operaciones. No todas fueron exitosas. Hubo algunas muertes, inevitables, cuando alguien llegó demasiado tarde o el caso era demasiado grave. Ella sobrellevó cada muerte. No se derrumbó ante ellas, las sobrellevó. Son cosas distintas. Sus compañeros la respetaban, no por sus títulos, sino por su habilidad y su inteligencia. Al principio, los empleados más jóvenes desconfiaban de ella. Era estricta. Pero luego lo entendieron. Estricta con el trabajo, no con las personas. En el departamento, simplemente la llamaban Elena. Sin diminutivos, sin excesiva familiaridad. Respetuosos, pero no distantes. Cuando trajeron a Oliver, ella lo vio en la sala de admisiones. 15 años, atlético, un chico guapo, inconsciente. Los monitores emitían pitidos. El equipo trabajaba con eficiencia. Elena lo examinó. Leyó el electrocardiograma. Dijo: «Preparen el quirófano». No había tiempo para pensar si era un familiar o no. No había tiempo para pensar en absoluto. Solo el trabajo. 8 horas. Cuando terminó, salió al pasillo. Se quitó la mascarilla. Se quedó junto a la ventana. Tenía sed y le dolían los pies. Un hombre se acercó. Alto, serio, con ojeras. Extendió la mano. «Gracias», dijo. Su voz era ronca, ya fuera por la emoción o por haber guardado silencio durante mucho tiempo. «Todo está bien», dijo. «El niño vivirá». Ella le estrechó la mano. Luego se marchó. Más tarde, cuando se enteró, llamó a un colega que había hecho la conexión. Se quedó un buen rato al teléfono, pensando: ¿cómo podía ser esto? Ese hombre, ¿ese era Adrian? ¿El Adrian que le había hecho pasar 5 años sin ver a su hermana? No sentía regocijo, ni triunfo. Simplemente la extrañeza de la vida. La forma en que a veces dispone las cosas así, inesperadamente, ilógicamente. Y en esa ilógica reside su propia lógica.
Ella decidió venir. No de inmediato. Esperó 3 meses para asegurarse de que Oliver se estuviera recuperando con normalidad. Luego se armó de valor. Solo llamó cuando ya estaba en el taxi camino a la estación. No les advirtió, y con razón. Si lo hubiera hecho, Adrian habría encontrado la manera de impedirle el paso. O Claire podría haber dicho que no era el momento. Mejor ir y simplemente estar presente. Entonces ella vino. Claire había comprendido, desde hacía tiempo, lo que estaba sucediendo. Simplemente no lo había expresado con palabras. Nombrarlo era reconocerlo. Reconocerlo implicaba tener que hacer algo al respecto. Ella no estaba preparada para hacer nada al respecto. Adrian era un hombre complejo. No cruel, no. Simplemente tenía una visión particular del mundo, basada en un principio. Todo debía estar bajo control. Los negocios, controlados. El hogar, controlado. La reputación, controlada. Y la familia, también. La familia era ella y los niños, y todo lo que los rodeaba. No gritó, no humilló, pero tenía una manera de decir las cosas que dejaba huella, sutil, precisa. Podrías haber pensado en eso. Esto es inapropiado. ¿Por qué llevas eso puesto? No era hiriente, simplemente directo, como si dijera lo obvio. En los primeros años, Claire no se daba cuenta, o sí se daba cuenta, pero pensaba, son cosas sin importancia. Luego empezó a notar más. Empezó a comprender que cada vez que hacía algo por su cuenta, sin preguntar, sin consultar, sentía un pequeño temor. ¿Y si él la mira así? Con Elena, ese fue un momento aparte. Cuando Adrian dijo, ella no encaja, Claire debería haber respondido. Debería haber dicho, es mi hermana, y esta no es tu decisión. Ella no lo dijo. Después se justificó a sí misma. De todas formas, casi nunca nos veíamos. Elena tiene su trabajo, nuestras vidas son diferentes. Las explicaciones duraron hasta que se agotaron. Entonces Oliver enfermó, y todas las explicaciones se agotaron de repente. Cuando la llamaron desde la capacitación, Claire estaba en un supermercado. Contestó el teléfono, escuchó las primeras palabras, dejó su cesta en medio de un pasillo y caminó hacia la salida. No pensó a dónde iba, simplemente caminó hasta que llegó junto a su coche. Condujo hasta el hospital pensando solo una cosa: que siga vivo. En la unidad de cuidados intensivos no la dejaron entrar. Se quedó sentada en el pasillo. Adrian llegó 40 minutos después. Se sentó a su lado. No dijo nada. Ella tampoco. Por primera vez en mucho tiempo guardaron silencio juntos. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque no podían hablar. El miedo era más fuerte que las palabras. En Londres, mientras preparaban a Oliver para la cirugía, Claire llamó a su madre. Entonces recordó. Su madre había fallecido hacía 2 años. Sucede. Por unos instantes olvidas que alguien ya no está. Luego recuerdas. Y esa oleada de dolor, un dolor aparte. Llamó a Sophie. Estaba en casa, con una vecina. Dijo, va a ser... Bien, papá y yo estamos aquí. Entonces se sentó en el pasillo y pensó, ¿a quién más puedo llamar? Tenía amigas. Llamó a 2 de ellas. Se mostraron comprensivas y se ofrecieron a ir. Elena. Ella no llamó. Se dio cuenta de esto más tarde, cuando todo terminó bien. Cuando Oliver salió de cuidados intensivos, cuando la vida empezó a volver. Se dio cuenta, en el momento más aterrador, de que no había llamado a su hermana. Porque estaba acostumbrada a que su hermana no estuviera. Porque durante 5 años, Elena se había desvanecido de su vida. Igual que, gradualmente, imperceptiblemente, otras personas se habían desvanecido y desaparecido. Fue doloroso darse cuenta. Más doloroso que cualquier otra cosa. En aquellos días, Adrian cambió. No por mucho tiempo, pero cambió. Estaba perdido. No tenía el control de nada y eso lo asustaba, pero lo aceptó. Porque la aceptación era la única opción. Una noche en el hospital, Oliver seguía en cuidados intensivos, estaban esperando, dijo, Claire, si hubiera pasado algo,
No sé cómo habría podido vivir con eso. Sobrevivirá, dijo ella. ¿Estás seguro? No, pero no puedo pensar de otra manera. ¿Cómo se hace eso? Ella lo miró. Lo hago porque no hay otra opción. Una pausa. Adrian, quiero decirte algo. Seguir. Ahora no, cuando Oliver esté en casa, pero lo diré. Acerca de... sobre nosotros, sobre cómo han ido las cosas. Habló con voz firme, sin ninguna amenaza. Solo quiero hablar. Él asintió, no dijo nada. Esa conversación tuvo lugar más tarde, en casa, cuando Oliver se estaba recuperando. Claire expresó lo que había estado guardando durante mucho tiempo. No todo, pues no estaba preparada para todo, pero sí habló de su hermana, de lo mucho que le había dolido, de cómo, en el momento más aterrador, ni siquiera se le ocurrió llamar a Elena, porque estaba acostumbrada a que Elena no estuviera allí. Adrian escuchó. No dijo nada. Eso fue algo que hice, dijo finalmente. Sí. ¿Y tú lo permitiste? Sí, y lo permití. No se responsabilizó menos de sí misma, de ambas. ¿Qué deseas? Quiero que mi hermana vuelva a nuestras vidas. Sencillamente, sin ultimátum. Esto no es una petición. Así van a ser las cosas. La miró. Algo cambió en su expresión. De acuerdo, dijo. Lo dijo una vez. Está bien. Y ella comprendió que se trataba de un está bien diferente, no del que usaba para dar por terminadas las conversaciones cuando no quería discutir. Uno de verdad. Entonces llegó Elena. Y todo se desarrolló como debía. Elena dio un paso adelante. Levántate, dijo. No bruscamente, sino con firmeza. No vine para esto. Adrian se puso de pie. Tenía el rostro pálido. Oliver también se levantó, inseguro, mirando a aquella tía que apenas recordaba. «Pasa», dijo Claire. Su voz temblaba. «Elena, por favor, pasa». Entraron en la sala de estar. Una habitación grande, muebles caros, todo en su sitio. A Adrian le gustaba el orden. Elena miró a su alrededor, sin envidia ni admiración. Simplemente observó, como quien se familiariza con un lugar nuevo. Se sentó en el sofá. Dejó su bolso a su lado. Claire trajo el té. Le temblaban un poco las manos al servirlo. Adrian estaba junto a la ventana. Oliver se acomodó en el sillón frente a su tía y la miró con curiosidad. «Elena», dijo Adrian por fin. Su voz era extraña, no su habitual tono seguro. «¿Por qué no lo dijiste? En aquel entonces, en el hospital. Yo estaba allí. Te vi». «No me reconociste», dijo Elena con sencillez. «Hacía muchos años que no nos veíamos. Y en ese momento no pensabas en nombres, pensabas en tu hijo. Y así fue. Pero después de la operación, se podría haber dicho». «Podría haberlo hecho», admitió, «pero decidí no hacerlo». «¿Por qué?» Elena lo miró, durante mucho tiempo. «Porque no quería que pensaras que te había ayudado para obtener algo a cambio, para una reconciliación, para que cambiaras tu opinión sobre mí». Una pausa. «Estaba haciendo mi trabajo. Me trajeron a un niño con una grave afección cardíaca. Lo operé. Eso no es heroísmo, es mi profesión. No era la tía Elena en ese quirófano, era una cirujana». Adrian la miró. «¿Y por qué has venido ahora?» «Ahora es diferente. Ahora soy la tía Elena, que no ha visto a su hermana en 5 años». Miró a Claire. «Y que la ha echado mucho de menos». Claire volvió a llorar. Se acercó a su hermana y la abrazó con fuerza, como se abrazan los niños, como se abraza a alguien después de haber estado separados mucho tiempo y tener miedo de no volver a verlo. Elena le devolvió el abrazo, en silencio. Oliver los observó. Luego preguntó en voz baja: «Tía Elena, ¿te acuerdas de mí? Me refiero a la operación». «Lo recuerdo. Estabas inconsciente, por supuesto, pero lo recuerdo. Te observé antes de empezar. Siempre examino al paciente antes de una operación». Habló con calma y profesionalidad. «Pienso en que esta persona debe salir con vida de mis manos. Eso me ayuda a concentrarme». «¿En qué estabas pensando cuando me miraste?» «Pensé, joven, atlético, con un cuerpo fuerte. Así que tenemos recursos». Una pausa. «Y pensé,
Se parece a Claire. No sabía entonces que era tu hijo. Se giró hacia Adrián. No sabía tu apellido. Simplemente pensé que se parecía a ella. Claire se secó los ojos. Elena, ¿cómo te enteraste de que era Oliver? ¿De que era nuestro? No me enteré entonces. Me enteré después, por casualidad. Estaba hablando con una colega y le comenté un caso interesante. Un paciente joven que se había recuperado bien. Me preguntó el nombre y se lo dije. Me preguntó, ¿Harwood? ¿Es el marido de Claire Harwood, tu hermana? Resultó que te conoce. Fuisteis juntos al colegio. Laura Sinclair, dijo Claire. Ella. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. ¿Y decidiste venir? Decidí venir, dijo Elena tomando su taza de té. Porque ya basta. 5 años son suficientes. Eres mi hermana. No sé qué pasó entre ustedes, miró a Adrián. ¿Cómo es que dejamos de vernos? Pero ya es suficiente. Adrián seguía de pie junto a la ventana. Entonces dijo, en voz baja, de forma inusual en él, «Es mi culpa». Elena lo miró. «Lo sé», dijo, «pero no he venido a pedir disculpas». «Entonces, ¿por qué?» «Para mi hermana. Sencillamente, sin adornos. Solo para mi hermana». Adrián guardó silencio. Observó a aquella mujer, vestida de civil, con el rostro sereno y una taza de té en las manos, y pensó en que durante 8 horas esas manos habían sostenido el corazón de su hijo. Literalmente lo habían sostenido. Se volvió hacia la ventana. Necesitaba tiempo, lo sabía. Necesitaba tiempo para asimilarlo. Oliver observaba a su tía con la atención particular que los adolescentes prestan cuando conocen a alguien que les interesa de verdad. «Tía Elena», dijo, «¿cómo te convertiste en cirujana? Mamá dijo que creciste en un pueblo pequeño». «En Newbury», asintió Elena. «Allí crecimos Claire y yo. Entré en la Facultad de Medicina de Reading. Luego las prácticas, la residencia, la especialización, mucho tiempo de estudio». «¿Por qué el corazón específicamente?» «Porque el corazón es lo más importante». Habló con sencillez, como se habla de algo decidido desde hace mucho tiempo y que no admite revisión. Un error en una cirugía cardíaca significa la muerte. Eso te obliga a trabajar con precisión. Me gusta la precisión. ¿No tienes miedo cuando operas? Miedo antes. Cuando te estás preparando, cuando estás sopesando los riesgos. En el teatro, no. En el teatro, solo el trabajo. Oliver escuchó atentamente. Luego dijo, «Quiero ser médico». Claire miró a su hijo con sorpresa. «Nunca has dicho eso». «Lo comprendí hace poco», miraba a su tía. «Después, cuando recuperé la conciencia, pensé en las personas que me habían salvado. Pensé, esto es real. Cuando haces algo y gracias a ello, alguien vive». Elena lo miró. Algo se iluminó en su rostro, no por sentimentalismo, sino de forma genuina. «Es una buena idea», dijo. «Si de verdad lo dices, ven a visitarme. Te enseñaré la unidad y podrás ver cómo trabajamos». «¿En realidad?» «De verdad», dijo, volviéndose hacia Claire. «Si a mamá no le importa». «En absoluto», dijo Claire en voz baja. «En absoluto». Adrián se apartó de la ventana. Se sentó en un sillón, no junto a su esposa, sino un poco apartado. Miró a Elena. «Helena», dijo, «quiero decirte algo». «Seguir». «Me equivoqué. Lo que hice hace 7 años estuvo mal». Habló lentamente como alguien para quien esto es difícil, pero que lo dice de todos modos. «No lo justificaré como miedo o mentalidad empresarial. Sencillamente, estuvo mal. Y le causé dolor a Claire. Y a ti». Elena escuchó. No interrumpió. «No te pido que me perdones ahora mismo», continuó Adrián. «Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice y lo que hiciste tú». Una pausa. «Salvaste a mi hijo sin saber que te había prohibido entrar en esta casa, o sin saberlo, y aún así lo salvaste». «No lo sabía entonces», dijo Elena. «Me enteré después». «Aún así», dijo él mirándola, «gracias». «De nada», dijo Elena, y añadió con calma y sin enfado. «No lo hice por ti, lo hice por el chico, y por mi hermana, pero de nada». Eso fue sincero. Adrián lo aceptó, asintió. Afuera empezaba a oscurecer. Claire se quedó de pie. Había que preparar la cena. Elena seguramente tendría hambre después del viaje. Oliver fue a ayudar. Adrián y Elena se quedaron solos.
Se quedaron en silencio un momento. Entonces Elena preguntó, «Adrian, ¿vas a cambiar?» «No lo sé», respondió con sinceridad. «Al menos en eso estás siendo honesto». «Lo estoy intentando». «Intentarlo no es suficiente. Hay que actuar». «Lo sé». «Claire esperó 7 años para tener esta conversación», dijo Elena con serenidad. «No conmigo, contigo». Adrian miró la mesa. «Lo sé», repitió. Durante la cena hablaron, primero con cautela, luego con más libertad. Elena les contó cosas. Claire escuchó y se dio cuenta de que no sabía casi nada de su hermana. 5 años de vacío, 5 años de breves llamadas sobre nada. Elena no se convirtió en cirujana de inmediato. Primero, fue médica de cabecera en un hospital de distrito. 3 años. Entonces algo hizo clic. Presenció una operación y preguntó si podía observar. Luego volvió a preguntar. Entonces comprendió que quería estar allí, en el quirófano, no en una sala de consulta llena de papeleo. Se recicló profesionalmente a los 32 años. Tarde, según los estándares de la profesión. Normalmente la gente se dedica a la cirugía antes. Intentaron disuadirla, pero no les hizo caso. ¿Fue difícil?, preguntó Claire. Muchísimo. Los 2 primeros años simplemente sobrevivía. Residencia, turnos de noche, además de estudiar, sin dinero, sin tiempo. Elena habló con calma, sin quejarse, simplemente relatando. Pero al menos sabía por qué. ¿Y cómo llegaste a Londres? La casualidad me ayudó. Un profesor, el profesor Whitmore, cirujano cardíaco, uno de los mejores del país, vino a Reading para una conferencia. Di una breve charla sobre una técnica de acceso mínimamente invasiva. Después se acercó y me dijo, «Piensas de una manera interesante». Me invitó a su centro. «¿Y te fuiste?» Fui. Una habitación alquilada, una ciudad desconocida, pero sí, fui. ¿Lo sabía mamá?, preguntó Claire. Ella lo sabía. Mamá y yo hablábamos más a menudo que tú y yo. Elena lo dijo sin reproche, simplemente como un hecho. Claire bajó la mirada. Lo sé, lo siento. No te culpo, Claire, estabas en tu propia vida. Elena cogió un poco de pan. Yo también. Es una pena que nuestras vidas coincidieran tan poco. Mamá murió hace 2 años, dijo Claire en voz baja. Estuve en el funeral, ¿te acuerdas? Lo recuerdo. Apenas hablábamos entonces. No, estabas molesta. Adrian tenía prisa por regresar, dijo Elena con calma, sin amargura. Adrian no se movió de la mesa. Lo oyó, lo aceptó. Elena, dijo Claire, ¿estás sola en tu vida personal? Sola, dijo Elena con una leve sonrisa. Hubo alguien hace 3 años. No funcionó. El trabajo lo absorbe todo. No todo el mundo puede soportar estar al lado de un cirujano. ¿Te arrepientes? El trabajo, no. Que no haya funcionado personalmente, a veces. Pero la vida es larga. Ya veremos. Sophie, la más joven, que había estado sentada en silencio a la mesa, escuchando todo el tiempo, preguntó de repente. «Tía Elena, ¿tenías miedo de que Oliver pudiera morir?» «Sophie», dijo Claire. «No, déjala», la interrumpió Elena. «Es una pregunta sincera». Miró a la chica. «Tenía miedo. Siempre me preocupo por mis pacientes. Eso no significa que entre en pánico. Significa que entiendo que hay mucho en juego, y eso me hace trabajar mejor». «¿Y si no hubiera funcionado?» Entonces habría hecho todo lo posible y lo habría asumido. Elena habló con sencillez, sin sentimentalismos. En nuestra profesión eso pasa. No con Oliver, sino con otros. Es duro, pero hay que seguir adelante. Si no, no se puede ayudar a la siguiente persona. Sofía sintió lentamente. Estaba pensándolo. «Eres fuerte», dijo ella. «Acostumbrado», la corrigió Elena. «Son cosas diferentes». Después de cenar, Oliver se fue a su habitación. Estaba cansado. Aún no se había recuperado del todo. Sophie también. Claire fue a recoger. Adrian se quedó con Elena. Se sentaron en la sala de estar, en silencio. «Elena», dijo Adrian, «quiero preguntarte algo». Preguntar.
¿Sabías quién era Oliver cuando lo operabas? Bueno, no sabías el nombre, pero tal vez lo intuiste. Se parece a Claire. Lo dijiste claramente. Hice. ¿Estabas pensando en eso entonces? ¿En el hecho de que te había dejado de hablar? ¿En el hecho de que no habíamos estado en contacto? Elena pensó. No, dijo. En el teatro no. Allí solo pensaba en la técnica, en la emoción, en lo que había que hacer. Una pausa. Después, cuando supe quién era, lo pensé. Durante mucho tiempo. ¿Y? Y decidí que no importaba, que había hecho lo correcto, que si lo hubiera sabido de antemano, habría actuado de la misma manera, porque es una persona. No es tu hijo ni mi sobrino, simplemente una persona con un corazón enfermo. Muchas personas en tu situación habrían actuado de otra manera. Mucha gente no es médica, dijo Elena. Adrián la miró. ¿Por qué eres así? ¿Cómo qué? Sin enfado. Tienes todo el derecho a estar enfadado. Conmigo, desde luego. 7 años. Adrián, lo interrumpió Elena con suavidad pero con claridad. La ira es energía. Prefiero emplearla en operaciones. Ahí es más útil. Una pausa. Además, estoy a punto de cumplir 50. La vida me ha demostrado que quienes se enfadan durante mucho tiempo pasan sus mejores años consumidos por la ira. No quiero eso. Eres sabio. Estoy cansada, se corrigió de nuevo, pero he aprendido a distinguir lo que importa de lo que no. Tú no importas. Oliver importa. Claire importa. Esa era una jerarquía honesta. Adrián la aceptó. Elena, quiero ofrecerte algo, dijo con cuidado, como si estuviera eligiendo sus palabras. La operación de Oliver costó dinero. El seguro no lo cubrió todo. Me dijeron que había pagos adicionales al centro. Quiero... No, dijo Elena. No he terminado. Entendí a dónde quería llegar. No. Recibí mi salario. El centro recibió el pago a través del seguro. Eso es suficiente. Corriste un riesgo. 8 horas de tu... Adrián, le dijo mirándolo fijamente. Entiendo que quieras hacer algo. Enmendar tus errores. Devolver una deuda. Es sincero que quieras hacerlo, pero no se puede devolver con dinero. Hizo una pausa. Si quieres hacer algo, haz feliz a Claire. Eso es todo lo que necesito. ¿Eso es sencillo? No, es difícil, dijo Elena con voz firme, pero es posible, si tú quieres. Adrián permaneció callado durante un largo rato. Lo intentaré, dijo finalmente. Intentarlo no es suficiente, repitió lo que había dicho antes. Hay que actuar. Lo sé, lo haré. Elena lo miró. Algo cambió en su rostro. No se suavizó, no se calentó. Simplemente aceptó. Lo registró. Bien, dijo, ya veremos. Claire regresó a la habitación. Miró a su alrededor. Su esposo y su hermana estaban en la sala, ambos en silencio, pero de alguna manera diferentes a antes. No con hostilidad, sino simplemente con humanidad. Elena, ¿te quedas a pasar la noche?, preguntó. La habitación de invitados es gratis. Me quedaré. A primera hora de la mañana regreso. Tengo una operación a las 2. ¿En domingo? Un domingo. El corazón no conoce los fines de semana. Claire miró a su hermana. 5 años. 5 años sin ver esa cara. Ahora sentada en su habitación de invitados. Mañana se irá. Pero ahora se irá de otra manera, no hacia el vacío. Elena, dijo, quiero que lo sepas. Siempre pensé en ti. Siempre. Simplemente no podía, no sabía cómo, tartamudeó. Tenía miedo. No sabría decir de qué, pero tenía miedo. Lo sé, dijo Elena, y pensé en ti, todos los días. ¿Cada día? Todos los días. Simplemente no lo demostraba. Claire volvió a llorar. Había llorado varias veces ese día. No era debilidad, era lo que se había estado acumulando durante 5 años y que finalmente había encontrado su salida. Elena se puso de pie, abrazó a su hermana. Está bien, dijo en voz baja. No llores más. Dime, en vez de eso, ¿cómo vives realmente? De verdad. Nos queda medianoche. Se quedaron sentados en la cocina hasta las 2 de la mañana. Adrián se fue a la cama, con sensatez, sin imponerse. Comprendió que no era su momento.
Eso era inusual en él. Normalmente estaba en todas partes a la vez, pero ahora se marchó, y eso era lo correcto. Claire preparó té de hojas sueltas de verdad, de la tetera que guardaba para ella sola, no para los invitados. Elena lo aprobó. No lo dijo, simplemente tomó la taza con una expresión que Claire recordaba de su infancia. «Claire», dijo Elena, «¿estás contenta?» Una pregunta directa, de esas que es difícil responder con un sí o un no, porque ambas respuestas serían incompletas. «Esa es una pregunta complicada», dijo Claire. «Lo sé, por eso pregunto». Claire pensó de verdad, sin buscar palabras bonitas. «Los niños, sí», dijo por fin. «Oliver y Sophie son mi felicidad. Cuando Oliver estaba en el hospital, no podía respirar, literalmente. Me quedé en el pasillo sin saber cómo inhalar. Entonces me dijeron que la operación había salido bien y pude respirar». Una pausa. «Eso sí que es felicidad, cuando están vivos y a mi lado». «¿Y Adrián?» Otra pausa, más larga. «Adrián no es un mal hombre, Elena. Quiero que lo entiendas. Quiere a los niños. Me quiere a su manera. Simplemente es controlador». «Sí», dijo Claire en voz baja. «Él decide quién encaja en nuestra vida y quién no. Decidió por mí, y yo lo dejé». «¿Por qué?» «Porque tenía miedo». Abrazó su taza con ambas manos. «No físicamente. Él nunca... no. Solo tenía miedo de su tono, de su mirada. Cuando te mira así, como si estuvieras diciendo alguna tontería. Me encerraba en mí misma». 7 años, dijo Elena. 7 años, asintió Claire. ¿Sabes qué fue lo más difícil? No que no nos viéramos, sino que me ponía excusas. Decía, bueno, los dos estamos ocupados, nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. No decía, mi marido me lo prohibió, porque si lo dices en voz alta, tienes que hacer algo al respecto. Y tú no querías hacer algo. Tenía miedo, corrigió Claire. Son cosas distintas. Elena escuchó, no interrumpió. «Elena, ¿me juzgas? ¿Para qué?» «Por permitir que sucediera, por guardar silencio, por no luchar». Elena pensó por un momento. «No», dijo, «juzgar no me corresponde. Entiendo cómo sucede, gradualmente, imperceptiblemente. Primero una pequeña concesión, luego otra, y luego uno mira hacia atrás. Y no recuerdas cuándo empezaste a ceder». «Exactamente». «Pero Claire», dijo Elena con cuidado, pero con firmeza, «ahora lo ves. Ahora, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé, lo digo con sinceridad. He estado pensando en ello. Después del hospital, cuando Oliver estaba allí, pensé mucho. Si algo hubiera pasado, habría tenido que vivir con la pérdida de un hijo y con 7 años de la pérdida de una hermana. Por miedo», sacudió la cabeza. «Eso habría sido insoportable. Pero Oliver está vivo». «Sí, y estás aquí». Claire miró a su hermana. «Y quiero que estés aquí, regularmente. No solo una vez cada 5 años, normalmente. Eso no depende solo de ti». «Lo sé». Una pausa. «Pero ahora también depende de mí. Se lo diré a Adrian, directamente. No le preguntaré, se lo diré. Eres mi hermana. Estarás presente en nuestras vidas. Esto no está sujeto a discusión». «¿Estás seguro?» «No», dijo Claire con una sonrisa débil pero sincera. «Pero lo diré, porque no hay otra manera». «No hay otra manera», coincidió Elena. «¿Me ayudarás?» «Claire, no voy a decidir por ti. Esta es tu vida, tu marido, tus hijos. Pero si necesitas algo, aquí estoy. No en la misma ciudad, pero aquí estoy». Ya es suficiente. Hablaron más. Sobre su madre, recordaron cosas divertidas y cosas tristes. Sobre la infancia, sobre la casa en Newbury, sobre la vecina, la señora Thornton, que siempre se sabía todos los secretos de la calle. Sobre la escuela, sobre el primer amor. Claire tuvo a Danny Hall desde el último año de secundaria. Elena estaba enamorada del profesor de educación física, quien nunca se enteró de nada. Se rieron, en voz baja, para no despertar a los niños. Pero se rieron. Entonces la conversación volvió a ponerse seria. Elena preguntó hacia el final, cuando ya era muy tarde. «Claire, ¿alguna vez has pensado en irte?» «¿Adrian?» «Sí». Una larga pausa. «Sí», dijo en voz baja. «Después de lo que dijo sobre ti, lo pensé por primera vez entonces. Luego, unas cuantas veces más.
Pero no me fui. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Por los niños. Porque me había acostumbrado a las cosas. Una pausa. Y porque no es solo eso. Puede ser diferente. Cuando Oliver enfermó, vi lo asustado que estaba. Ese era su verdadero dolor, no una actuación. Nos quiere. Simplemente con esas cualidades tan particulares. Cualidades que causan dolor. Sí. Claire se quedó mirando la mesa. Elena, no sé cuál es la respuesta correcta. De verdad que no. No hay ninguna, dijo Elena. Solo existe la tuya. La encontrarás tú misma. ¿Me ayudas a encontrarlo? Lo encontrarás tú mismo. Puedo estar a tu lado mientras buscas. Eso es diferente. Ya basta, repitió Claire. De verdad que sí. A las 3 de la mañana se fueron a la cama. Elena entró en la habitación de invitados. Claire hizo la cama y trajo una toalla. Se quedó en el umbral, observando a su hermana deshacer la maleta. Elena, dijo, me alegro de que hayas venido, sin avisar. Lo sabía. Si te avisaba, quizás dirías que no ahora, dijo Elena con una sonrisa. Mejor ven. Mejor ven, coincidió Claire. Buenas noches. Buenas noches. Claire salió. Elena se tumbó. Miró al techo. Pensó en lo acertado que había sido venir, en que 5 años es mucho tiempo, en que su hermana es infeliz en cierto modo, no del todo, no irremediablemente, pero infeliz. Y en que ahora existe una posibilidad, no para arreglarlo todo, simplemente para estar ahí. Eso fue suficiente. En verano, Oliver fue a visitar a Elena. Adrian lo llevó él mismo a la estación. Se quedó en el andén hasta que el tren arrancó. Oliver miró por la ventana. Su padre estaba de pie, erguido, con las manos en los bolsillos. Normalmente así es como luce un hombre seguro de sí mismo. Ahora Oliver pensó, papá simplemente no sabe qué hacer con las manos. Elena lo recibió en la estación, un coche sencillo, no nuevo, pero limpio. Ella conducía. ¿Tienes hambre?, preguntó en lugar de saludar. Un poco. Primero comemos, luego te enseño la unidad. Se detuvieron en una cafetería, una cualquiera, cerca del hospital. Elena era claramente una clienta habitual. La cajera la saludó con un gesto como si fuera una conocida. Tomaron sopa y té. Tía Elena, dijo Oliver, ¿siempre vives así? ¿Cómo qué? Bueno, buscó las palabras adecuadas. Sin excesos. Sin excesos. ¿Eso es bueno o malo, en su opinión? Neutral. Simplemente en casa es diferente. Lo sé, dijo Elena comiendo su sopa con calma. No me gustan los excesos. No tengo tiempo para ellos, ni los necesito. Hizo una pausa. ¿Crees que un médico debería tener más? Bueno, un buen médico gana buen dinero. Un buen médico gana lo suficiente. Lo miró. Oliver, si te dedicas a la medicina por dinero, mejor no lo hagas. Hay profesiones donde se gana más y con menos esfuerzo. ¿Qué te interesa? Esa sensación que se experimenta al cerrar el pecho de un paciente después de una operación, sabiendo que va a vivir, no tiene precio. Habló con sencillez, sin dramatismo. Ninguna cantidad de dinero se compara con eso. Oliver pensó. Lo entiendo, dijo. Todavía no. Solo puedes sentirlo. Por eso estás aquí. Lo sentirás. En la unidad, Elena le hizo un recorrido por ella misma. Le mostró los quirófanos, la unidad de cuidados intensivos, las rondas médicas. No la parte protocolaria, sino la práctica. El turno de noche, al que él pidió asistir, fue permitido. Se quedó en la sala de los médicos hasta la mañana y vio cómo ingresaban los pacientes, cómo reaccionaban los médicos, cómo se tomaban decisiones en cuestión de segundos. Por la mañana, después del turno, dijo, «Quiero esto. De verdad que lo quiero». «Es difícil», advirtió Elena. «Solo has visto una noche». «Lo entiendo. Aún así, lo quiero». Luego, a estudiar. Biología y química primero. No hay forma de evitarlas. Después, exámenes de ingreso. Luego, 6 años de residencia y especialización. Lo miró fijamente. Unos 10 años antes de poder trabajar de forma independiente. ¿10 años? Mínimo. Papá se va a decepcionar, dijo Oliver. Habla con tu padre, dijo Elena. Esa es tu conversación, no la mía. ¿Y si él está en contra? Entonces explícale.
una y otra vez, hasta que lo entienda. Una pausa. O lo entenderá él mismo. A veces la gente cambia. Papá ha cambiado un poco, desde que estuvo en el hospital. Un poco sigue siendo algo. Oliver asintió. Adrian sí había cambiado. No drásticamente, no de la noche a la mañana, pero algo había cambiado. Había dejado de decir «ella no encaja», dejó de pensarlo en voz alta por completo. Empezó a llamar a Elena por teléfono, al principio con un motivo, luego simplemente por llamarla. Una vez le preguntó, «¿Qué tal el trabajo?». Ella respondió brevemente. Él la escuchó con atención. Para Claire fue extraño ver a su marido hablar con Elena. Extraño y a la vez bueno. Una noche ella le preguntó, «Adrián, ¿has entendido algo de todo esto? ¿Entendiste qué específicamente?». «Se trata de personas. Se trata de quién encaja». Él pensó. «Comprendí que había sido un tonto», dijo finalmente, «que había dividido a la gente por lo que se ve en la superficie. Ropa, contactos, dinero». Una pausa. «Elena, ella viene con una chaqueta vieja. No tiene contactos de los que hablar. Dinero, suficiente, pero no mucho. Según mis antiguos criterios, no. ¿Y por los tuyos nuevos? Entre mis nuevas amigas, ella es la mejor persona que conozco». Habló despacio, como si le costara decirlo en voz alta. Y eso me incomoda, en el sentido de que pasé muchos años fijándome en las cosas equivocadas. Eso se puede solucionar, mirando a los correctos. Sí, eso se puede aprender. Lo estoy intentando. Intentarlo no es suficiente, dijo Claire. Ya conocía la fórmula, gracias a Elena. Lo estoy haciendo, se corrigió a sí mismo. Bien. Estaban callados. Claire, dijo. Sí. Quiero que seas feliz, de verdad. No solo está bien, de verdad. Ella lo miró. Entonces escucha. Cuando hablo, dijo con voz serena, sin resentimiento, no decidas por mí. No elijas quién encaja. Simplemente escucha. Voy a tratar de hacer. Él asintió. En serio, como cuando la gente hace una promesa. Ese no fue el final. Fue un comienzo, largo y complicado. La gente no cambia con una sola conversación. Se necesitan meses, años, pequeños pasos, a veces un paso atrás, y luego otro hacia adelante. Pero hubo un comienzo. Elena vino por Navidad. Adrián la invitó sinceramente. La llamó personalmente y le hizo la propuesta. Ella aceptó sin rodeos. En la mesa de Navidad, Adrián, Claire, Oliver, Sophie, Elena. 5 personas. Una familia completa, no en el sentido tradicional, sino en el que realmente importa. Gente que quiere estar junta. Adrián hizo un brindis, un poco torpemente, no se le daban bien los brindis, pero lo hizo. A ver a la gente con objetividad. Hizo una pausa. Y a Elena, quien me enseñó a mirar de otra manera, no con palabras, sino con sus acciones. Elena chocó sus copas, no dijo nada a cambio, simplemente asintió. Eso fue suficiente. Después de medianoche, cuando los niños se fueron a la cama, los 3 adultos se sentaron en la cocina. Hablaron. Adrián escuchó más de lo que habló. Eso también era nuevo. Entonces Elena dijo, «Tengo que levantarme temprano, el 1 de enero, y tenemos operaciones programadas». «¿De vacaciones?», dijo Adrián sorprendido. «El corazón no conoce de vacaciones», dije. «Dijiste», asintió él. «Así es la vida», dijo Elena con sencillez. «Mi vida, me gusta». «Me alegro», dijo Adrián, y sonaba sincero. Elena lo miró, luego miró a Claire. «Tú también», dijo. «Encuentra la vida que te guste, los dos». «Estamos buscando», dijo Claire. «Bien». Era una palabra sencilla, pero en ella estaba todo lo que había que decir. Elena se marchó por la mañana, el 1 de enero, a las 6. Taxi, estación, tren. A las 9 ya estaba de vuelta en Londres. A las 10 en el hospital. A las 2 operada. La vida siguió su curso. Para ella, operaciones y pasillos. Para Claire, la escuela, los hijos, un marido que aprendía a escuchar. Para Oliver, los estudios y el sueño de ser médico. Para Sophie, es algo muy personal, que aún está tomando forma. Para Adrián, el trabajo y el intento de superarse a sí mismo no son fáciles, pero lo está logrando. Y al comienzo de cada mes, una llamada. Claire llama a Elena.
O Elena llama a Claire. No en días festivos, no por obligación, simplemente así. Para decir, estoy aquí, estás aquí, todo está bien. Esa es la historia, sobre cómo la vida a veces pone las cosas en su lugar, inesperadamente, sin previo aviso. Un hombre le prohíbe a su esposa ver a su hermana. Y entonces esa misma hermana salva a su hijo. No por venganza, ni para darle una lección, sino simplemente porque es su deber, su vocación. Y la vida observa todo esto y dice, ahí está, así son las cosas. Observa con atención, saca conclusiones. 6 meses después de aquella primera visita, Elena volvió. Esta vez les avisó con antelación. Les envió un mensaje 3 días antes. Estaré allí el fin de semana. Claire respondió, te esperamos. Fueron juntas al mercado. Claire, Elena y Sophie. Adrian se quedó en casa. Dijo que tenía llamadas. Quizás era cierto. Quizás les estaba dando tiempo. La Elena del mercado era diferente. No era la versión del hospital, ni la que habla con claridad y concisión. Aquí se detuvo en un puesto de hierbas y se quedó un buen rato oliendo la albahaca. Elena, rió Claire, ¿qué estás haciendo? Huelo bien, es una albahaca deliciosa. Elena cogió un manojo. Cuando éramos niñas, mamá la cultivaba en el alféizar de la ventana. ¿Te acuerdas? Lo recuerdo, una maceta pequeña, siempre la estaba regando. Yo también lo intenté, pero no me funcionó. No es una planta grande, simplemente no tengo tiempo para cuidarla. Hay que cuidar una planta. Hay que ocuparse de muchísimas cosas, asintió Elena. Sophie caminó junto a ellos y escuchó. Luego preguntó, «Tía Elena, ¿te sientes sola? En Londres, sola». «¿Por qué me siento solo?» «Bueno, por la familia, por nosotros». Elena la miró seriamente, como mira a los adultos. «Sí», dijo, «ahora sí. Antes no, porque estaba acostumbrada, pero ahora que has vuelto a mi vida, te echo de menos cuando hace tiempo que no te veo». ¿Es una soledad buena o una mala? Una buena, de esas que te dicen que hay gente a la que amar. Sofía sintió, lo estaba pensando. ¿Puedo ir a visitarte?, preguntó. ¿Sola, sin Oliver? También quiero ver cómo trabajas. ¿Tú también quieres ser médico? No, quiero ser psicólogo, pero me interesa cómo piensan ustedes, los cirujanos. ¿Cómo pensamos? Bueno, cuando llega un momento difícil, ¿decides rápidamente o te lo piensas durante mucho tiempo? Elena se detuvo en el siguiente puesto. Miró los tomates. Rápido, dijo. Pero eso no significa sin pensar. El pensamiento simplemente surge con rapidez. Años de práctica. Una pausa. ¿Quieres ser psicóloga? Sí, las personas me resultan más interesantes que el cuerpo. Lo que ocurre en su interior, lo que piensan, por qué hacen las cosas. Es una buena profesión, una importante. Elena cogió un tomate y lo miró. Ven a visitarme, te enseñaré cómo piensan los cirujanos. Quizás te sirva para entender a la gente. ¿En realidad? En serio, la cirugía también tiene que ver con las personas, con el miedo, con la confianza, con las decisiones, no solo con el cuerpo. Sophie sonrió, inesperadamente con una sonrisa amplia, como suelen sonreír los niños. Gracias, tía Elena. Ni lo menciones. De regreso, Claire llevaba bolsas, Elena también. Sophie charlaba sobre la escuela. Caminaron por la calle, 3 mujeres de la misma familia, y todo era normal. Simplemente normal. Como si siempre hubiera sido así. Tal vez así debía ser. Simplemente perdieron algunos años. Esa tarde, cuando Sophie se fue a su habitación y Adrian a ver algo en su estudio, las hermanas se quedaron de nuevo en la cocina. Ya era una costumbre, la cocina, el té, una charla. «Claire», dijo Elena, ¿has pensado en ir a terapia? ¿Qué tipo de terapia? Para ti, no para los niños, no para la familia, para ti. Claire hizo una pausa. Sí, después del hospital pensé en muchas cosas, pero nunca fui. ¿Por qué? No lo sé. Probablemente dé miedo. Cuando empiezas a cavar, nunca sabes lo que vas a encontrar. Precisamente por eso deberías hacerlo, dijo Elena. No porque algo esté mal, sino porque necesitas entender lo que sucede. Una pausa. Durante 7 años dejaste que Adrian decidiera por ti. Ese no es solo su problema, también es el tuyo. ¿Por qué lo permitiste? Lo sé. ¿Quieres entender? Sí.
en voz baja. Tengo miedo y quiero hacerlo. Inscríbete con al menos un terapeuta. Pruébalo. Si no funciona, no vayas, pero inténtalo. ¿Has ido a terapia? No, admitió Elena. El profesor Whitmore me dijo una vez, un cirujano en terapia no es un cirujano, es un paciente. Sonrió con ironía. Se equivoca, por supuesto, pero nunca fui. ¿Por qué? No tengo tiempo, y probablemente también tengo miedo. Elena dijo esto con ligereza, sin dramatismo. Yo sé cómo lidiar con el dolor ajeno, con el mío propio no tanto. Así que las dos tenemos miedo, dijo Claire. Ambas, dijo Elena alzando su taza. ¿Por el valor? Al coraje. Chocaron. Solo té, solo en una cocina. Pero sí. Adrian miró dentro. ¿Mucho más tiempo? Mucho más tiempo, dijo Elena. Vete a la cama, dijo Claire. Él asintió y se fue. Las hermanas se miraron, ambas sonrieron. Está cambiando, dijo Claire en voz baja. Puedo ver. ¿Crees que durará? No lo sé. Elena siempre era sincera. Pero ahora mismo, sí, ahora mismo lo está haciendo. ¿Es suficiente por ahora? Por ahora basta, ya veremos. Se quedaron sentadas otra hora. Hablaron de varias cosas, de su madre, de Newbury, de cuánto tiempo hacía que no volvían. Elena dijo, «Quizás podríamos ir, solo para ver. Ahí está la tumba. Hacía mucho que no iba». «Vámonos», aceptó Claire. «En verano, cuando Oliver regrese». Acordado. De acuerdo, un pequeño plan para el futuro. La tumba de su madre, su ciudad natal, dos mujeres que se habían reencontrado. La vida continuó. De forma diferente a como era antes, mejor que antes. No porque de repente todo hubiera mejorado, sino porque Elena había vuelto. Había otra hermana, alguien que te diría la verdad cuando fuera necesario y te abrazaría cuando la necesitaras. Alguien que sana corazones con su sola presencia. Eso no es poca cosa. Eso es una oferta muy grande. En otoño de ese año, Oliver se matriculó en la Facultad de Medicina. Adrian lo llevó personalmente a entregar los documentos. Se quedó sentado en el coche junto a la entrada mientras su hijo estaba dentro. Luego llamó a Elena. «Elena, Oliver entró. Quería contártelo». «Lo sé», respondió ella. «Ya me envió un mensaje». «Él te envió el mensaje primero». «Sí». Una pausa. «No te ofendas. Tú también eres importante para él». «No me ofende», dijo Adrian lentamente. «Me alegro de que te haya escrito. Es lo correcto. Tú formas parte de esta decisión». Él tomó la decisión por sí mismo. «Pero tú ayudaste». «Le enseñé algo. Lo vio. Son cosas diferentes». Adrian estaba callado. «Elena, quiero preguntarte algo personal». «Preguntar». «¿Me odiaste durante todos estos años?» Una larga pausa. «No», dijo Elena. «A veces me enfadaba. No lo entendía. Durante mucho tiempo. Odio, no». «¿Por qué no?» «Porque el odio es cuando alguien ha actuado por malicia. Tú actuaste por miedo. Eso es diferente». «¿Miedo?» «Tenías miedo de que una cuñada pobre te hiciera parecer inferior ante los demás. Eso es miedo. Una tontería, pero miedo al fin y al cabo». Habló con voz firme. «La malicia es cuando alguien quiere hacer daño. Tú querías protegerte. Eso es diferente». «Eso es una excusa». «No, es una explicación. No tienes excusa. Pero el odio no tiene razón de ser». Adrian estaba callado. «Gracias», dijo finalmente. «De nada». Una pausa. «Adrian, quiero que entiendas algo». «¿Qué exactamente?» «Eres un buen padre. Oliver lo sabe. Tiene miedo de decepcionarte, lo que significa que tu opinión le importa. No la pierdas». «Me da miedo decepcionarlo con la elección del medicamento. No era lo que tenía planeado». «Tus planes son tuyos. Su vida es suya». Habló con suavidad, pero con claridad. «Lo mejor que puedes hacer es apoyarlo. No porque estés de acuerdo, sino porque él es como es. Eso es difícil.
Lo sé, pero es lo correcto. Adrian volvió a quedarse callado. Elena, eres una buena persona. Soy una persona normal, respondió. Simplemente he aprendido a establecer prioridades. Se despidieron. Adrian guardó el teléfono. Miró hacia la entrada del instituto. Oliver seguía allí, con sus papeles, con su futuro. Pensó en lo que Elena había dicho. Querías protegerte. Eso era cierto. Todo lo que había hecho había sido construir una protección. En torno al estatus, en torno a la familia, en torno a la imagen. Había tenido miedo de que si algo malo sucedía, todo se derrumbaría. Nada se había derrumbado. Al contrario, Elena, vestida de civil, resultó ser la mejor persona de su vida. Oliver, a quien quería introducir en el mundo de los negocios, había elegido la medicina. Claire, a quien había controlado, había encontrado su propia voz. Nada había salido como lo había planeado, y por primera vez en mucho tiempo pensó, tal vez eso sea algo bueno. Mientras tanto, Claire sí fue a terapia. No de inmediato, sino un mes después de la conversación con Elena. Encontró una terapeuta por recomendación de una amiga, pidió cita y fue. La primera sesión fue extraña. Ella se sentó allí sin saber qué decir. El terapeuta, una mujer que no era joven, con ojos atentos, no la apuró. «Dime por qué has venido», dijo ella. «Quiero entender por qué permití que sucediera». Claire escogió sus palabras con cuidado. ¿Por qué durante 7 años no pude decirle que no a mi marido? ¿Por qué perdí a gente y no dije nada? Esa es una buena pregunta, dijo el terapeuta. ¿Sabes la respuesta? Yo no. Lo encontraremos juntos. Trabajaron durante varios meses. No fue fácil. Claire quiso renunciar varias veces, pero cada vez se acordaba de Elena. Tenía miedo y quería hacerlo. Así que siguió adelante. Poco a poco la imagen fue tomando forma. Su infancia. Un padre que también había sabido ejercer una presión sutil, no cruel, pero sí estricta. El hábito de ceder, formado hacía mucho tiempo. Luego, Adrian, que había continuado con ese mismo patrón, solo que con mayor intensidad. Esto no justificaba ni a su padre ni a Adrian, pero sí le explicaba a ella por qué lo permitió y qué debía hacer al respecto. La solución era sencilla en teoría y difícil en la práctica. Darse cuenta de cuándo cedía no porque quisiera, sino porque tenía miedo. Decirlo en voz alta. Hablar. Ella comenzó a hablar. Con Adrian, despacio, con cuidado. Al principio se sorprendió, luego se fue adaptando. Después empezó a escuchar de otra manera. Era lento, pero se movía. Elena venía más a menudo ahora. No todos los meses, pero sí regularmente. A veces para un fin de semana, a veces solo para un día. Venía sin ceremonia, sin días festivos como un pretexto. Así de simple. Sophie fue a verla en noviembre, durante 3 días. Observó cómo funcionaba la unidad. Regresó pensativa, con una reflexión constructiva. «¿Qué tal estuvo?», preguntó Claire. «Difícil», dijo Sophie. «No me había dado cuenta de que era tan difícil». Una pausa. «Y hermoso». ¿Hermoso? Cuando alguien sale de cuidados intensivos y su familia lo está esperando, eso es hermoso. No por fuera, sino por dentro. Claire miró a su hija, una niña de 12 años que ya pensaba en estas cosas. Pensó en cómo Elena le había transmitido algo. No con palabras, sino con su presencia. Eso importa más que las palabras, más que muchísimas cosas. Al año siguiente, en Navidad, eran 7 en la mesa. Oliver había traído a una chica, Emma, también estudiante de medicina. Tranquila, inteligente, observaba todo con atención. Elena la evaluó de un vistazo. Claire lo notó. No lo dijo en voz alta, pero asintió levemente, como diciendo, «Buena elección». Adrian volvió a brindar, mejor que el año anterior. Práctica. «A la familia», dijo. A todos los que están en esta mesa y a quienes nos ayudaron a llegar a ser como somos». Él miró a Elena. Ella alzó su copa. Afuera caía nieve, nieve navideña espesa. Adentro reinaba el ruido y el calor.
7 personas hablaban, reían y se interrumpían entre sí. Normal, vivo, verdadero. Elena se sentó a pensar. Por eso vine entonces, sin avisar. Para eso era, esta mesa, esta gente. Por la hermana que vuelve a existir. Fue acertado venir. Pasaron 2 años. Oliver estudiaba y lo hacía en serio. Llamaba a Elena una vez por semana, a veces para hacerle preguntas sobre sus estudios, a veces simplemente para charlar. Ella respondía a las preguntas con profesionalidad, a veces decía algo más, sobre casos difíciles, sobre decisiones, sobre lo que significa asumir responsabilidades. Él escuchó. Él recordó. Una vez llamó y dijo, «Tía Elena, hoy en clase analizamos un caso, cardíaco, similar al mío». ¿Y? Me quedé sentada pensando en cómo sería estar allí desde dentro, cuando una persona no sabe lo que le está pasando, cuando todo cambia tan rápido. En retrospectiva me asusté. «Eso es normal», dijo Elena. «El miedo retrospectivo es una toma de conciencia. Es bueno que llegue». ¿Piensas tú también de esa manera en los pacientes? ¿En lo que sentían después de una operación? Siempre lo hago. Me ayuda a realizar mejor la siguiente operación. ¿Cómo? Me recuerda que no es una abstracción, es una persona, con sus miedos, su familia, su vida. Una pausa. Que estés pensando en esto es buena señal. ¿Por qué? Porque quienes no lo hacen se vuelven indiferentes, y un médico indiferente es un mal médico. Oliver estaba callado. «Tía Elena, quiero decirte algo». «Dilo». «Me alegro de que hayas venido entonces, sin avisar». Habló en voz baja pero con firmeza. «No solo por la operación, porque cambiaste algo. En nuestra familia. En papá. En mamá. En mí. Tú cambiaste. Yo solo llegué». «No solo eso», replicó con calma, pero se mantuvo firme. «Hiciste algo importante». El simple hecho de venir también es una acción, Elena pensó. «Tal vez», asintió ella. «Definitivamente». Se despidieron. Elena colgó el teléfono. Se quedó junto a la ventana. Londres afuera. Atardecer. Luces. Pensó en que él tenía razón. Venir también es una acción. Podría no haber venido. Podría haber llamado, escrito, haberlo mantenido al margen. Pero vino. Porque ya basta. Porque 5 años es demasiado tiempo. Porque una hermana importa más que la incomodidad. Esa había sido la decisión correcta. Adrian la llamó en enero. Oliver acababa de regresar de las vacaciones de Navidad. Él dijo, «Elena, quiero pedirte ayuda profesional». «¿Qué ha pasado?» «No conmigo, con un socio. Tiene problemas cardíacos. Su médico dice que sufre de arritmia. Creo que necesita un buen especialista. ¿Podrías verlo?» «Que venga a una consulta. Le reservaré una cita». «Gracias». Una pausa. «Elena, no te estoy utilizando. Simplemente confío en ti». «Lo sé. Que venga». Llegó su pareja. Elena lo examinó, le ordenó algunas pruebas y ajustó su tratamiento. Nada grave, pero fue bueno que viniera cuando lo hizo. Adrian llamó después. «Él da las gracias, y yo también». «Ni lo menciones». «Elena, quiero decirte algo. Antes no me atraías». «Lo sé», dijo Elena. «No me atraías porque pensaba, es pobre, es corriente, va a hacer retroceder a Claire». Habló despacio, como quien habla cuando la precisión es fundamental. Ahora lo veo de otra manera. Ella no estaba haciendo retroceder a nadie, estaba mostrando el camino a seguir, hacia donde las personas son auténticas. «La gente existe en todas partes», dijo Elena. «Simplemente no siempre es visible». «De acuerdo». Una pausa. «Estoy aprendiendo a ver». «Eso importa». «Empecé tarde, probablemente». «No es tarde, aún no eres viejo». Se rió, inesperadamente, de verdad. Elena lo oyó. «¿Te ríes?», preguntó ella. «Sí, lo dijiste de una manera graciosa». «Bien, reírse también es útil». Hablaron un poco más. Se despidieron. Después Elena se quedó sentada, pensando en cómo aquel hombre, Adrián, quien 7 años atrás había dicho, «ella no encaja», había aprendido a reírse en una conversación con ella. Eso significa algo pequeño, pero significa algo. Las personas cambian, lentamente, pero cambian.
Ella lo sabía por su trabajo. Las personas que se habían sometido a una operación cambiaban su perspectiva de la vida. No todas, ni de forma permanente, pero muchas. Algo se transformaba en ellas cuando se daban cuenta de lo delgada que es la frontera. Adrián ya había pasado por eso, por el miedo a perder a su hijo. El límite se hizo visible, lo vio y cambió. Claire estaba en su 12ª sesión de terapia. Cada vez le resultaba más fácil. No todo estaba resuelto, pero sí más sencillo. Había aprendido a decir no, una palabra que antes se le atascaba en la garganta. Ahora le salía con facilidad. A veces con dificultad, a veces con más facilidad. Adrián estaba aprendiendo a oír ese no, también con dificultad, a veces con más facilidad. Ambos trabajaban, cada uno en sí mismo. Eso no significaba que todo fuera ideal, pero sí que estaba mejor. Y había progreso, pero no estancamiento. Sofía había elegido psicología, por fin, en su último año de instituto. Elena fue al baile de graduación. Se sentó en el salón, una celebración pequeña, informal e infantil que, al mismo tiempo, era un momento de madurez. Sofía recibió su diploma, se giró hacia el salón y se encontró con la mirada de su tía. Elena alzó la mano a modo de saludo. Sofía sonrió. Después, tras la celebración, se quedaron en el patio de la escuela. Sofía dijo: «Tía Elena, no sabías entonces que vendrías y que todo cambiaría así, ¿verdad?» «No lo sabía. Vine simplemente por mi hermana. Y todo cambió». Quizás todo cambió no por mi culpa. Quizás ya estaba cambiando y simplemente necesitaba un catalizador. Elena miró a su sobrina. «Eres una chica inteligente. Serás una buena psicóloga». «¿De verdad lo crees?» «Sí, tienes lo que importa. Te fijas en la gente. No en la superficie, sino en lo que hay dentro. Eso es raro». «¿Eso se puede enseñar?» «En parte, pero otra parte no se puede. O la tienes o no la tienes». «La tienes». Sofía sintió. Guardó eso en su interior, donde guarda las cosas importantes. Se acercaron a los demás: Claire, Adrian, Oliver y Emma. Se quedaron juntos, charlaron y rieron. Se tomaron fotos. Sofía insistió en que todos se pusieran juntos. En esa fotografía, 7 personas, diferentes, distintas entre sí. Oliver, alto y serio. Emma, a su lado, sonriendo. Sofía, en el centro, con su certificado. Adrian, sonriendo con timidez a la cámara. Claire, sujetándole el brazo. Y Elena, un poco apartada, pero presente. Familia. No es una obra sencilla, ni perfecta, pero está viva. Después, Elena colgó esa fotografía en casa, junto a su escritorio. A veces la miraba, pensaba: ahí está. Para eso vino aquella vez, sin previo aviso, aquella tarde de junio. Y a eso condujo todo. Esta fotografía, estas personas, esta vitalidad. Está bien. Por la mañana, Elena se levantó a las 6. Por costumbre, en el hospital siempre es así. Fue a la cocina y puso la tetera al fuego. No hizo ruido. La casa seguía en silencio. Se quedó junto a la ventana mirando la calle. Una tranquila mañana de domingo, pocos coches, un gato en el alféizar de la ventana de un vecino. Oliver entró. Él también se levanta temprano, una rutina de la que no se puede prescindir en unos meses de recuperación. «Buenos días», dijo. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?» «Bien. El corazón no me molesta». «Bien», dijo Elena sirviéndole té. «Siéntate». Se sentaron, los dos. Elena bebió su té, Oliver el suyo. No dijeron nada. Entonces él dijo: «Tía Elena, ayer dijiste que miras a un paciente antes de la operación y piensas que tiene que sobrevivir». Hice. «¿Y si estás cansado?» «Bueno, es normal. Muchas operaciones, poco sueño. ¿Sigues pensando eso?» «Siempre». Elena habló con sencillez. «No es un acto de voluntad. Es como respirar, si me detuviera. Eso significaría que era hora de dejar la profesión. ¿Estás pensando en irte?» «No, mientras mis manos trabajen y mi mente esté despejada, no». «¿Cuántos años tiene?» «Casi 48». «¿Y seguirán operando durante mucho tiempo?» «Eso espero», lo miró. «Oliver, ayer dijiste que querías ser médico. ¿Hablas en serio?»
Grave. ¿Por qué específicamente un médico? Honestamente, no porque esté aquí. Sinceramente, porque estuve en cuidados intensivos. Lo recuerdo mal, estuve inconsciente la mayor parte del tiempo. Pero recuerdo cuando recuperé la conciencia. Lo primero que vi fue a una enfermera. Me sonrió. Simplemente sonrió. Oliver miró su taza. Y pensé, aquí hay alguien que sonríe porque estoy vivo. Porque su trabajo es que yo esté vivo. Eso es, yo también quería sentir eso. Elena escuchó, no interrumpió. Mi padre quiere que me dedique a los negocios, o a la economía. ¿Le hablaste de medicina? Ayer sí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, delante de ti. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó callado, dijo Oliver. Pero estaba pensando, se notaba. Cuando piensa, levanta la ceja así, demostró Oliver. Lo que significa que no lo rechazó de inmediato. Elena sonrió. Si de verdad lo dices, ven a verme. Durante una semana. Verás cómo es un hospital desde dentro. No la parte formal, sino la realidad del trabajo. Turnos, noches, casos difíciles. Si después de eso sigues diciendo, quiero esto, entonces sí que es en serio. ¿Y si digo que no lo quiero? También está bien. Es mejor saberlo ahora que después de 6 años de facultad de medicina. De acuerdo, dijo Oliver. ¿En verano? En verano, dijo Elena poniéndose de pie y dejando la taza. Venga, ayúdame a hacer la maleta. Tengo que irme en 1 hora. Los 4 la acompañaron hasta su partida. Adrian le trajo la bolsa él mismo, sin que se lo pidieran. Elena lo notó. Fue un pequeño gesto, pero lo notó. Junto al coche, Elena iba en taxi a la estación, se quedaron de pie. Sofía abrazó primero a su tía, con fuerza e inesperadamente. «Vuelve pronto», dijo ella. «Me gusta escucharte. Cuentas las cosas de una manera interesante». «La vida es más interesante», dijo Elena. «Yo simplemente la cuento». Oliver le estrechó la mano con firmeza, como un hombre. Elena le devolvió el gesto. «En verano», le recordó. «En verano». Entonces, Claire. Se abrazaron sin palabras, durante un buen rato. Elena le dio unas palmaditas suaves en la espalda, como cuando quieres decirle que todo está bien. Llama, no solo para las vacaciones, sino cuando quieras. Lo haré, prometió Claire. ¿Y tú me llamas? Elena retrocedió. Yo también lo haré. Entonces, Adrián. Se quedaron uno frente al otro. Elena, dijo, quiero decirlo otra vez, delante de todos. Me equivoqué. Lo que hice estuvo mal, y lo que hiciste, por Oliver, por nuestra familia, es... Se detuvo. No sé cómo pagarte eso. No tienes que devolverlo, dijo Elena mirándolo. Solo tienes que no volver a hacerlo. Con eso basta. Voy a tratar de... Hazlo, dijo ella, por tercera vez, y esta vez pareció surtir efecto. Adrian asintió, le tendió la mano. Elena se la estrechó con firmeza, igual que hacía 3 meses, en el pasillo del hospital. Reconoció ese apretón de manos. Solo ahora lo reconoció. Fuiste tú, dijo en voz baja. Aquel día en el pasillo. Me estrechaste la mano. Fui yo. No te miré a la cara, solo te di la mano. Recuerdo. Llegó el taxi. Elena recogió su bolso. Bien, tengo que irme. Los miró a los 4. Cuídense los unos a los otros. Eso es lo más importante. Ella subió al coche. El taxi arrancó. Los 4 se quedaron junto a la puerta observando. Oliver, Sophie, Claire, Adrian. El coche dobló la esquina y desapareció. Adrian se quedó mirando el lugar donde había estado. Entonces dijo, no a nadie en particular, simplemente en voz alta. La invitaremos a pasar la Navidad con nosotros. Claire lo miró. ¿En realidad? ¿De verdad? No lo dijo como si fuera una decisión divina, como una persona normal que ha comprendido algo importante. Y para los cumpleaños. Y así sin más. Una pausa. Fui un idiota, lo siento. Esa última parte para Claire. Miró a su marido. Algo había cambiado en él durante el último día. No de forma radical, no permanente, la gente no cambia tan rápido, pero algo se había resquebrajado. Ese muro que había construido con lo útil y lo inútil, con lo que encaja y lo que no encaja.
Se había formado una grieta. Quizás algo surja de esa grieta. Tal vez. Bien, dijo Claire. Llámala, tú misma, invítala. Adrian asintió. Regresaron adentro. Oliver fue a su habitación. Sophie también. Adrian se detuvo en el pasillo. ¿Claire? Sí. Quiero hablar, bien, sobre nosotros, sobre cómo han ido las cosas. Una pausa. Ahora no. Entiendo que estés cansado, pero pronto. Claire lo miró. Vio algo que no había visto en mucho tiempo. No la versión segura y controladora, simplemente una persona. De acuerdo, dijo ella. Hablaremos. Elena iba en el taxi. Miró por la ventana. Domingo por la mañana, calles vacías. Pensó en lo acertado que había sido venir, que 5 años eran demasiado tiempo, que ahora las cosas serían diferentes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Oliver. Tía Elena, gracias. No solo por la operación, por todo. Ella sonrió. Me respondió, en verano te estaré esperando. Ven y te mostraré la verdadera medicina. La respuesta llegó rápidamente, definitivamente. Guardó el teléfono, miró por la ventana. A las 2 en punto la operan. Otra vez le trasplantan el corazón. 8 horas más, o menos, o más, según cómo vaya la operación. De nuevo, una persona que debe salir con vida. Ese es su trabajo, esa es su vida. Ella lo logra. Y ahora una pregunta para ustedes, quienes hayan escuchado esta historia. Adrián le prohibió a su esposa ver a su hermana durante 7 años. Luego, al enterarse, cayó de rodillas. ¿Qué opinan? ¿Merece el perdón? ¿Se puede perdonar a alguien simplemente porque la vida lo castigó al enfrentarlo con la persona a la que humilló? Escriban en los comentarios.